Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Churi Han de la iglesia Hammam Menchunchon. Como el encuentro con un conejo y un tigre, tuve un matrimonio infeliz con mi marido porque nuestras personalidades eran completamente diferentes. Para sobrellevar todo, encontré refugio en el alcohol. Pero luego de conocer a mi verdadero dueño, me convertí en una persona que ama a Jesucristo y vive por su llamado. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Crecí siempre siendo una chica introvertida, tímida y con muchos temores. Mi papá no podía llamarme en voz alta porque yo tenía mucho miedo que todo ruido subido de tono me hacía asustar. En cambio, mi marido era todo lo opuesto. Él era una persona temperamental y muy motivado. Nada podía estar en su camino para lograr su objetivo. Pero, ¿qué era esto? Cuando estaba en cuarto año de la secundaria, él empezó a gustar de mí. Luego empecé a escuchar rumores de mi marido que tenía muchas conexiones, que golpeaba a los chicos que parecían que tenían un mínimo de interés hacia mí. Una vez fui a una cita ciegas grupal cuando estaba en primer año de la universidad, pero terminó siendo un desastre cuando alguien me dijo: si Chungon se entera, vamos a estar en grandes problemas. Una vez había ido a bailar, pero me sacaron de la fila cuando el de la seguridad me dijo: usted no puede estar en este lugar, a Chungon no le va a gustar. Luego de casarnos, mi marido, obstinado en lograr su objetivo, trabajó día y noche para ser director ejecutivo. Como de chico creció en una familia con carencia, su sueño era convertirse en rico. Por esa razón, siempre llegaba a trabajar en la madrugada. Nunca tuvimos vacaciones sin Navidad. Recuerdo una Navidad que lo estaba esperando para que llegase a casa. Él me llamó desde un bar todo frustrado, diciendo: estuve esperando a este actor por horas. Me está volviendo loco. Me sentí muy amargada al escuchar esto. En ese tiempo mi marido estaba trabajando en una gran compañía de publicidad. Yo siempre me quejaba de que solo se preocupaba por su trabajo, y que la familia nunca era su prioridad. Y como resultado, mi marido pudo establecer una buena reputación en la compañía, y su supervisor de chiste me dijo que abandonara a mi marido por la empresa. Una vez, él había llegado a las 4 de la mañana. Yo me había quedado despierta esperándolo a él. Ni bien había entrado a casa, estaba tan enojada que le grité: estuve esperando toda la noche por vos. ¿Cómo es que me puedes hacer esto a mí? Sorprendentemente, él se enojó aún más y tiró un ventilador contra la pared. La cabeza del ventilador quedó destrozado y estaba tan asustada que me escondí detrás del perchero. Después de eso, tan grande era mi susto que dejé de quejarme con mi marido sobre su tardanza, y empecé a maldecirlo por dentro. Como último esfuerzo, lo obligué a que firmara un contrato escrito que decía que él iba a llegar a casa a tiempo. Luego puse copias de eso por toda la casa. Pero él nunca cumplió el contrato, ni tampoco lo miró. Él venía de una familia pobre y ambos estábamos trabajando. Pero, ¿con qué propósito lo estábamos haciendo? Sin cambios algunos en mi vida de matrimonio, llena de frustración que cada vez empeoraba, hizo que un día empezara a beber alcohol. Estaba tan deprimida y resentida porque sentía que mi marido había arruinado mi vida. Y cuando mi marido estaba de buen humor, yo de broma lo amenazaba: yo te puedo pegar con la sartén cuando estés durmiendo, así que tené cuidado. En esos momentos lo que quería era estar completamente borracha, fuera de mente, sin control alguno, hacer un berrinche y destrozar toda la casa. Pero como yo era muy tímida, lo único que lograba era estar un poco borracha. Por eso nunca logré hacer esa escena dramática que siempre quise hacer. En verdad, cuando bebía alcohol, yo era lo opuesto a estar enojada. Era feliz y generosa. Decía: está todo bien, así es la vida. Le puede pasar a cualquiera. Podía aceptar y entender todo sin problemas. Sin embargo, ese sentimiento desvanecía muy rápido. Solo era feliz cuando bebía alcohol y me sentía miserable en todos los demás momentos del día. Un día estaba tan cansada de la vida que con todo mi coraje le entregué a mi marido los papeles del divorcio. Realmente no puede vivir de esta manera. Pero mi marido, viendo los papeles en el momento, lo destrozó y gritando me dijo: estás fuera de mente. Yo sentía que cada vez me volvía más loca. Tantas eran las ganas que tenía de salir de esas circunstancias que fui a ver a una vidente. Cada vez terminaba emocionalmente destrozada
y mi insatisfacción con mi marido terminó en una gran depresión. Estaba hasta pensando en ir a ver a un psiquiatra. Pero un día me vino un pensamiento. Yo fui cristiana desde muy pequeña. ¿Por qué no creció mi fe? ¿Estaré espiritualmente discapacitada? En medio de esos días difíciles escuché que mi cuñada había cambiado drásticamente luego de ir a la iglesia Hammaom. Yo no pensé que esta iglesia fuera diferente a los demás, pero si encontraba algún tipo de esperanza la quería aprovechar. Pude participar del retiro espiritual de verano y la palabra de Efesios 2 que se compartió partió mi corazón. En el pasaje decía que aunque uno fuese a la iglesia toda su vida y sirviese en ella, por naturaleza yo seguía siendo objeto de ira si seguía viviendo según los placeres de la carne y del corazón. Realmente quería conocer a Dios quien pudiese consolarme y animarme frente a mi marido, quien estaba obsesionado con su trabajo. Pero en vez de animarme, el Señor me mostró claramente que mi fe era una farsa. Mi fe no estaba basada en la Biblia, sino que todos mis juicios y mi individualidad eran criterios que venían del mundo. Yo que estaba viviendo según los estándares del mundo, no era una verdadera creyente. Me di cuenta que todos los que vivían según sus deseos y estándares terminaban siendo arrastrados por el infierno. Por eso, cuando volví a casa, fui completamente otra persona. El hecho de que mi marido llegase a casa tarde era el menor de mis problemas. No podía ver al alcohol porque me asqueaba, y cada mañana podía levantarme para ir a la oración de la madrugada. También participé de los cultos en días de la semana. Pero cada vez que clamaba a Dios como Padre, siempre me preguntaba, si soy objeto de ira, ¿a quién estoy llamando cuando digo Padre? ¿Es Satanás mi Padre? ¿A quién estoy orando ahora? Esta confusión me imposibilitaba orar. Más que un corazón que anhelaba, era un corazón confundido y frustrado que me enloquecía. Mi fe estaba confundida, que no sabía qué tenía que hacer. Por 7 meses, con todo mi ser, no pude encontrar una solución. Pero recibí un llamado de una hermana de la iglesia. Hola, hermana. Soy una hermana de la iglesia Hammaom. En ese momento pensé, ahora sí podré vivir. Con esta hermana que trabajaba como maestra, apenas me encontré le conté llorando toda mi historia. Es más, me asusté de mí misma y le pedí que me contara quién es Jesús. Naturalmente escuché la voz de la hermana como la voz de Dios. Quería obedecer a toda costa, porque intenté por todas formas, pero no había logrado nada. Es así que estuve leyendo la Biblia por 2 semanas y mis ojos se abrieron al hecho de que el Todopoderoso había venido en forma de hombre en Juan 1. En Hechos 17 se me iluminó que Dios había dado la resurrección como prueba para que todos pudieran creer en Jesús, quien había venido en forma de hombre y era a la vez Dios. La resurrección era un hecho histórico real. Este era el hecho más monumental de la historia. El hijo del carpintero, ese joven, era Dios. Dios había venido a este mundo. Por medio de la resurrección, la prueba que Dios nos dio, pude ver que toda la palabra de la Biblia era la palabra viva de Dios. Además, pude ver que éramos hijos de Dios. Por esa razón, vino Jesús a buscarnos. Es así que me di cuenta que todas las personas de este mundo vivían acorde a sus propios estándares y no la de Dios. Pero aún así Dios vino a este mundo, que lo desechó, murió en la cruz y resucitó entre los muertos, ascendió al cielo para dar un sacrificio eterno. Además, abrió las puertas para que toda la humanidad pueda ser perdonada y pueda obtener la vida eterna. Jesús, cuando lo pude reconocer, estaba tan agradecida porque Él era quien yo estaba buscando. Él sufrió de una manera incomparable en este mundo. El libro de Juan ya no eran meras palabras. Era el esfuerzo de Dios en mostrar su amor hacia una persona como yo. Los discípulos habían vivido reídos junto al Maestro frente a todas las situaciones. Es por eso que cuando vieron al Maestro resucitar entre los muertos, sin duda creyeron que Él era Dios. De ahí que pudieron dar sus vidas en testificar su resurrección. Así es como sucedieron los hechos de los apóstoles. Frente a Jesús pude ver claramente el tipo de persona que fui yo. No solo no creí en Jesús, sino también me había ignorado al que había cumplido todo acorde a la Biblia. Yo había maldecido, sufrido y cometido todo tipo de pecados porque no podía vivir acorde a los estándares que quería. Como cristiana,
Sentía que no podía expresar mi enojo hacia mi temperamental marido, por eso terminaba cometiendo peores pecados en mi corazón. Yo siempre había pensado que los soldados romanos habían matado a Jesús, pero me di cuenta de que fue mi pecado quien había crucificado a Jesús. Yo había matado a Jesús. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Que se le diga a un pecador que se arrepienta a aquel que lo mató. Demuestra una gracia y un amor imposible de encontrar en este mundo. Después de recibir a Jesús en mi pecaminoso corazón y poder leer los 4 evangelios, me hizo ver que era ese el tiempo más preciado para mí. Estaba completamente enamorada de Jesús. Y por primera vez en la vida pude conocer el amor. El todopoderoso Dios amó a sus enemigos, a su propia creación que lo traicionó, más que a su corazón y su vida. Y Él vino a habitar en mi corazón. Mi corazón estaba lleno de solo este pensamiento. Puedo hacer lo imposible por Cristo, puedo entregar todo por Jesús, a pesar de que entregara todos mis días hacia Él, que muriera por Él, que toda la humanidad fuera martirizada por Él. Nada podría compararse con el precio de su sangre. La gracia del Señor era un amor que no se podía pagar. Pero Jesús, quien me dio esta gracia, solo quería una cosa de mí. Una sola. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Yo le respondí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor me imploró, cuida de mis ovejas. Mis ovejas, mis abejas. Es ahí que pude ver cuánto amaba Dios a sus ovejas y cuán difícil fue para Él dejarlas atrás. Es por eso que quise entregar mi vida para cumplir con su deseo. Primero pensé en mi marido y mi hijo. Le pedí perdón a mi hijo de 3er grado por haberlo criado según mi manera y le prometí de que ahora en más lo iba a criar según la palabra de Dios. Ahora podía estar feliz cuando entraba tarde mi marido a casa. Eso es porque quería estar leyendo más la Biblia. Cuando mi marido entraba a casa todo borracho, yo le leía la Biblia. Cuando le compartí a mi familia sobre Jesús, mi papá cambió como Zacarías y mi suegro puso fin a las ofrendas que le damos a los antepasados para poder servir solo a Jesús. Mientras más compartía el Evangelio, mi corazón crecía cada vez más por las almas. El Señor me llevó a conocer mucha gente y ver sus transformaciones. Una de esas personas fue el cambio de la hechicera. Todavía recuerdo su extraña, fría mirada y su sonrisa cuando nos encontramos por primera vez. Sentía que ella podía leer todo lo que estaba en mi mente. Cuando tomé su mano y oré, las lágrimas no paraban de salir de mis ojos. Fui ahí cuando me di cuenta que Dios la estaba buscando desesperadamente. Ella me contó que para servir a un espíritu maligno, uno tenía que hacer varios rituales con mucho cuidado y tiempo. Por eso, cuando oramos para aceptar a Jesús como dueño, ella tuvo miedo de que Jesús no viniese a ella porque su corazón tal vez era insuficiente. Por eso me pidió que orésemos 3 veces hasta que aceptó a Jesús. También conocí a otra persona en el instituto de inglés. Ella era una persona que tomaba alcohol hasta desmayarse. Además, había destruido un teléfono público y había lanzado un cuchillo a su novio. Ella siempre decía cosas como, Churi, tengo una vida horrible y el dinero es todo. Y siempre sufría de dolores en el cuerpo, es por eso que no podía estar quieta. No podía estar quieta hasta mientras hablábamos. Hubo una vez que ella estaba frustrada y se sentía sola, que no podía dejarla sola. Por eso la llevé a la casa de mis suegros en las vacaciones. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, ella sin saludar se tapó con la sábana de mi suegro y durmió durante toda la estadía. Era un tiempo bastante desafiante para mí. Hubo un sábado que estábamos orando en la iglesia que el Espíritu Santo obró echando todo espíritu maligno en ella. Así es como sus dolores corporales fueron sanados y su relación con los demás había mejorado, y en su corazón había pasión por aquellos que no conocían a Cristo. También conocí a una señora que se había encerrado por 5 años y constantemente trataba de suicidarse. Además me encontré con una señora que se fue a Canadá a construir
una sede de la iglesia de Hammaum allí. El poder del Evangelio pudo transformar y hacer brillar en todos para que sean fieles siervos del Señor y hacerlos parte de la comunidad celestial. Llegado el tiempo, mi marido también fue guiado por Jesús y ahora él es un siervo del Señor y miembro de su cuerpo. Si hubiese vivido una fe individual sin la comunidad, jamás hubiese podido dar esta cantidad de frutos. Durante el retiro espiritual, el Señor me guió hacia una oración inimaginable. Yo vi como señal de Dios que vaya hacia un lugar más grande, por eso decidí mandar a mi hijo a estudiar afuera. Cuando me estaba alojando en la casa de mi cuñado en Estados Unidos, compartí el Evangelio con ellos. Como resultado, Dios plantó una sede de la iglesia Hammaum en ese país. Todo esto sucedió en menos de 4 meses. Allí pude encontrarme con muchas almas fieles. Por medio de ellos, el Evangelio fue compartido entre mexicanos, hombres caucásicos que terminaron compartiéndolo con líderes de Rusia. Pude evidenciar cómo el poder del Evangelio podía romper toda barrera y expandirse en todas las naciones. El año pasado recibí una noticia inesperada de mi doctor de que tenía una crónica leucemia mieloide. Esto era una enfermedad incurable, y el Señor me hizo pararme frente a la muerte. También recibí esto señal de Dios de vivir sin arrepentimientos. Por medio de las oraciones de los miembros de la iglesia y el amor devoto de mi marido, mi cuñado y mi condición mejoraron tanto que sorprendió al doctor. Nunca voy a poder pagar este inmenso amor. Como este tipo de cáncer es muy peculiar, solo lo dejo en las manos del Señor. Sin importar que vivo o que muera, del Señor soy. Amén. Señor, tú has sacrificado tu gloria del cielo. Te convertiste en ser humano solo para escuchar la confesión de amor de un ser inferior. Te amo con todo mi corazón. Y lo único que puedo darte es mi eterna obediencia. Amén. Habiendo conocido a mi marido, que es tan diferente a mí, habiendo encontrado placer en el alcohol mientras mi corazón se perdía, mi vida fue miserable e inútil. Yo había cometido todo tipo de pecado en mi corazón, pero el Señor me hizo conocerlo por medio del Evangelio y me guió a ser una persona preciosa con un llamado. A Él le entrego toda la gloria y mi gratitud. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o busquen